Bienvenidos a un episodio más de Pyme Talks. Hoy estamos con Alan. Alan, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este episodio de Pyme Talks. Un gusto, don Rafa, y gracias por la oportunidad de estar el día de hoy para compartir todas las grandes experiencias que queremos transmitirle a la gente que le pone bonito siempre para desarrollar los negocios y lo que es emprender, ¿verdad?, en Costa Rica. Así es, de verdad que sí. Este va a ser un podcast muy enfocado en temas de tecnología, pero principalmente que sabemos que lo que más les gusta a ustedes es saber cómo se formó ese empresario, de dónde viene, qué decisiones tomó, cómo fue desarrollando su proyecto empresarial. Y bueno, creo que don Alan nos trae también unos consejos de oro y en la misma conversación vamos a irlos descubriendo y vamos a ir entendiendo. Don Alan, ¿cómo empieza todo esto de Allintech? Allintech es una empresa que nace en esa necesidad de que siempre existe como el gusanito, ¿verdad?, que hagamos las cosas diferentes, y parte de lo que se presenta en las circunstancias del camino, los estudios, dentro de la primera generación de la Universidad Nacional de Emprendedores, iniciamos en esa incubadora de desarrollo de conceptos, que es una empresa, flujos de caja y todo lo que ocupamos, como decir ese paso, qué es lo que ocupa un emprendedor en Costa Rica para sacar su primera empresa. De ahí para el 2006 se desarrolla la primera incubadora. Salimos, inclusive tuvimos ahí un premiecito y toda la cuestión que entregaba la Universidad Nacional, y pues digamos siempre marcando el factor diferenciador, ¿verdad?, el concepto de lo que es pensar fuera de la caja. Así es. Y el tema que nos enseña, o que nos ha enseñado, digamos, toda esta parte de conocer, montar una empresa, nos dice, Costa Rica es un poquito más difícil, ¿verdad? No siempre todo es una línea recta. Hay cosas que entre ministerios, una otra, digamos, la parte burocrática, todavía hay que pulir muchas cosas para ser competitivos, pero al final siempre lo que yo le digo a la gente es ser constante. Van a pasar de todas las circunstancias que pueden existir y no tenerle miedo, siempre hacerle frente a las buenas y malas circunstancias. Y lo que siempre también le reconozco a la gente que ha tenido sus grandes empresas es que todos han tenido una cuestión en común, que ha sido pasar por donde asusta. Así es. Cuando decimos, mira, pasaste eso, claro, ya pasaste por hasta circunstancias legales en temas, digamos, que por supuesto en el lado de nosotros siempre han salido a favor, pero son cosas que te generan ese trauma, pongámoslo así, que te da un camino, cómo tienen que ser las cosas en los negocios y en el desarrollo de lo que fue o ha sido nuestra empresa, y siempre lo más importante, los valores empresariales. Y también yo le recuerdo mucho a los otros empresarios no olvidar la memoria corporativa. Claro. Porque digamos, nosotros tenemos muchos años de estar en el mercado, y esas empresas también que han crecido mucho por una u otra situación, se les olvida quiénes estuvimos ahí, ¿verdad? Cuando ellos estuvieron, como dice uno, las vacas flacas. Entonces crecen y ya la empresa empieza a delegar, o el dueño empieza a delegar, ya empieza a crear toda una estructura completa, y ya el dueño es el menos que está involucrado en la empresa, y se olvida esa memoria corporativa de todos esos proveedores, de todas esas alianzas estratégicas que se armaron, y queda un poquito en el olvido esa línea. Parte, digamos, de lo que yo desarrollé en ese momento con las situaciones que se nos presentaron, con un capital nulo, ¿verdad?, básicamente. Por subsistencia, ¿no? Por Empezaste subsistencia, sí. Como el 85% de las familias que empiezan a hacer negocios porque hay que salir a resolver el tema económico. Correcto. Hay que presentarse a la universidad, hay que pagar la universidad, hay que pagar estudios, había que hacer las cosas. La familia igual, mi familia, padre y madre, ellos al final nos dieron a nosotros educación, que fue el enfoque que ocupábamos en ese momento, y cada uno tomó su rumbo. En este caso, nosotros tomamos el rumbo de abrir esa empresa, y a la fecha, ¿verdad? Sí hemos hecho reingeniería administrativa, hemos hecho cambios conforme ha evolucionado también el cambio de leyes fiscales, las tecnologías también. Entonces, sí, pues hay siempre una constancia, ¿verdad? Que no todo está igual que hace unos meses atrás, y eso es muy tema de los negocios, ¿verdad? La constancia de cambio, y más en el sector que estamos, que es el sector tecnológico. El sector tecnológico cambia siempre, ¿no? O sea, todas las semanas hay una mejora. Correcto, hay una demanda increíble de conocimiento. Y una gran competencia de productos que vienen importados, ¿verdad? De competencia interna por precios.
Sí, la guerra de precios y tal vez la introducción de nuevas marcas, siempre lo que yo le indico a nuestros clientes y colaboradores, enfoquémonos en lo que es lo mejor. Ajá. Buscando siempre un tema calidad, porque hay productos de todo un poco, y el riesgo ahora que viene el nuevo tema de ciberseguridad, ¿verdad? También, que ha sido también un tema Es un tema en el que están incursionando también. Sí, nosotros hemos hecho esfuerzos para que nuestras empresas o nuestro sector corporativo, ese punto que desarrollamos con ellos, también sumamos a otras marcas de productos que nos permiten proteger a nivel de ciberseguridad todos los protocolos y procedimientos que tenemos. Es parte de lo que yo te digo, la constancia de evolución, nuevas tecnologías, nuevos problemas, ¿verdad? Claro. Y ahora también con el boom de la IA, ¿verdad? También ajustando un poco el mercado y leyendo cómo se va comportando las inteligencias artificiales y qué podemos implementar. Olintec tiene un departamento de desarrollo, también como ingenieros en sistemas, que vamos poco a poco colocando, implementando ciertos mecanismos en los procesos de los clientes. A eso también sumamos un poco de hardware en la parte de tecnología, con procesos de cámaras que capturan datos, que esos datos nos permiten, ya sea por modelos de inteligencia artificial, trabajar resultados que ocupan los clientes para tomas de decisiones. Un ejemplo muy sencillo de supermercados, que tenemos, por ejemplo, cámaras que nos detectan zonas calientes, donde hay mayor tránsito de personas, cuentan personas, esos datos se transfieren, y las personas, por ejemplo, en el caso de supermercados que alquilan espacios físicos para vender, bueno, mira, aquí están los números, esta es la cantidad de personas que me pasan, estas son las horas pico que tengo más tránsito de personal. Entonces determinan estadísticas y eso es un precio que ese cliente final puede vender para las zonas que determinan como zonas calientes. Claro. Entonces, ese trabajo lo hacen ustedes, todo el proceso completo. Correcto. Entonces son estadísticas que generan números y que es un producto que no solamente enfocamos a la parte de cámaras de seguridad como cámaras de seguridad electrónica y ahí termina el tema. Claro. Implementamos cámaras para también, o digamos, temas electrónicos para poder desarrollar resultados o procesos tecnológicos. Claro. Es una alianza muy fuerte que se hace con Haivision, que es la marca que actualmente trabajamos en Costa Rica, y eso se fortaleció hace 6 años. Eso fue un antes y un después. Sí, hubo un antes y un después importante y siempre hemos estado muy agradecidos con Haivision. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo lograste ser atractivo para una empresa de ese tamaño? ¿O cómo se te presentó la oportunidad? Siento que la respuesta es fidelidad. Okay. Fidelidad a alguien, a un producto que siempre nos había funcionado y que en el momento, tal vez hablando del 2014 al 2019, previa pandemia, habíamos tenido un desliz ahí, digamos, dentro de las experiencias que me gusta contarle a la gente. Nosotros teníamos una alianza importante con un proveedor y ese proveedor se termina transformando en nuestra competencia. Es increíble eso porque al final, ¿qué pasa? Todo ha pasado, ¿verdad? Siempre. Sí, sí. Entonces, vamos a ver, dentro de la inocencia que tenemos muchos emprendedores, no esperamos que se presenten esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Mira, para resumir un poquito, tomaron a colaboradores de la empresa, los capacitaron, les abrieron líneas de crédito, literalmente dejaron la cartera de clientes de la empresa, se pusieron sus propias empresas, digamos, como cuando te abren la pulpería al frente de la pulpería, ¿verdad? Y tras de eso pasa y llega pandemia. No, imagínate. O sea, en esa circunstancia, el giro más fuerte, psicológicamente hablando, que yo le digo a la gente que tiene negocios, es porque se juntaron muchas situaciones. Pandemia, pasando esa situación, los mismos colaboradores, como te decía, a veces hay que tomar procesos legales. En las situaciones habían hecho un desliz de $20,000 en ese momento, que era mucha plata, para nosotros en inventarios desaparecidos. Aprovecharon el tema de pandemia, que cerraban, que abrían. Que no haya control. Por más que tratáramos de hacer los controles, era difícil porque los accesos, las que cerraban, de hecho teníamos licitaciones adjudicadas, y yo estaba tranquilo, no pronto otro gobierno como cierra, decir, no, mira, llegamos hasta aquí, se liquida lo que está. Claro. Y ahí empezábamos a tener los descontroles porque, digamos, en pandemia nadie había tenido una experiencia corporativa de decir, ¿dónde vamos a tomar un rumbo? Sí, todo el mundo dice, pero es que IT o por lo menos la demanda de servicios creció, perfecto, creció en la parte corporativa. Claro. Pero también muchas empresas se vinieron al suelo. Entonces esas empresas también te enrollan en eso, o sea, tremendo. O sea, es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Y sin saber qué es lo que viene, ¿no? Y cuáles son los próximos... Claro, pasos a tomar. Pasos a tomar. Y lo que decía el gobierno, cerramos, abrimos, o sea, era una lectura muy difícil de lo que estaba pasando socialmente y económicamente en el mercado. Entonces,
Lo que pasa en pandemia con nosotros es que crece retail. ¿Por qué? Porque entonces el teletrabajo absorbió muchos hogares, entonces había demanda de servicios en hogares, había demanda de servicios de equipo de cómputo, de servicio técnico, porque todo el mundo tenía que adaptarse y muchas empresas tal vez por un tema capital no proveían el equipo, pero la persona tenía el equipo. Mira, yo con tal de trabajar en la casa, yo pongo el equipo. Bueno, claro. Entonces adecuamos ese equipo. Entonces Sonitec, con sus laboratorios, digamos, abasteció la demanda, mientras que íbamos creciendo un poquito en esa línea. Entonces yo leí un poquito de, bueno, vamos a apostar a retail. Entonces, en ese momento abrimos, bueno, en media pandemia construyendo. Entonces, como te decía, la parte de pandemia, los colaboradores o ex colaboradores en ese momento haciendo esos desastres con ese proveedor que se transforma en competencia directa, y sumando que ya estábamos reacondicionando un poquito la ingeniería de lo que trabajábamos en la parte de nuestros clientes para poder abrir. Muy fuerte todo. Sí, era un desangre económico. Definitivamente. Un desangre económico, un desangre psicológico fuerte, porque vamos a ver, no es tan sencillo asumir uno, por más que tengas procesos en una empresa, hay cosas que se salen de los procesos. Claro. Y eso es imposible, y se lo digo siempre a todos los emprendedores, uno es masoquista. Claro. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar todo y hacer la fortaleza. Entonces, nosotros ya trabajamos Hivision desde el 2014, por dicha con otro distribuidor. En ese momento ese distribuidor presenta un concepto directamente de fábrica, que era abrir las primeras tiendas autorizadas por la marca. Era un concepto ahí que ellos querían como desarrollar. Nosotros estábamos preparando una tienda. Entonces se llama Dani en ese momento, el producto que estaba acá en Costa Rica, y le digo a Dani, dame la oportunidad, quiero ser la primera tienda en Costa Rica. Queremos ser el primer reseller para Costa Rica, Hivision. Ya su tecnología las conocemos, las hemos implementado. Claro, imagínate, qué mejor. Claro, y le cuento la historia de lo que veníamos pasando, porque ese otro proveedor agarró por otro camino con otra marca un poco más económica y se complicó un poco el tema. Básicamente estuvieron incómodos ese proveedor ese ex proveedor, cuando nosotros nos sentamos y le dijimos a la mesa de negociación, no podemos hacer un downgrade de calidad con los clientes. Claro. Ese fue siempre el enfoque. Entonces, pues Hivision ve que hay una fidelidad con la marca, y nos meten ahí el músculo grande y empezamos a hacer el factor diferenciador. Bueno, entonces pasamos toda la situación con los colaboradores. Hubo un punto, que es el punto de inflexión, ¿verdad? Sí, claro. El famoso que hacemos, hay un punto que estábamos nada más la contadora y yo y otro muchacho. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, éramos 3 personas. Sí. Porque habíamos, como te digo, o sea, teníamos los ex colaboradores convirtiéndose en esa situación de competencia directa. Sí. Todos sabemos que el cliente no es de nadie. Lo que pasa es que... No, pero hay una lealtad. Hay una lealtad. Los clientes que siempre fueron leales están todavía acá, que son ese 80-20 que ocupamos para salir adelante. Y tenemos que sumar... Pero también todas esas situaciones generan golpes emocionales. Claro, que uno se cuestiona y se pregunta. Y bueno, yo creo que en todas las industrias y todos los que hemos estado haciendo negocios, y nos ha pasado, ¿verdad? Que se nos va un empleado y monta la competencia, un proveedor se lleva clientes. Y es tremendo, ¿verdad? O sea, el poder superar eso no es tan sencillo. No, hay que tener una fortaleza mental increíble, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Igual está el punto que cualquiera, y yo creo que todos los empresarios han llorado por algunas circunstancias. O sea, hay una impotencia. Una impotencia y una parte emotiva. Pero también se forma carácter en esos momentos. Claro, se crea esa cicatriz que yo le digo a la gente para siempre recordar que esas cosas pasan y cómo de cierta forma evitarla dentro del crecimiento empresarial. Que hablando de crecimiento, aquí tenemos el premio, ¿no? El premio, mira, eso fue algo increíble. Hivision. Cuéntanos de esto, porque esto fue en el 25, después de toda esa crisis. Sí, Hivision. Hay una resiliencia, hay un desarrollo empresarial interesante y logran el premio. Entonces, a veces lo que se ocupa con los árboles para que den mejor frutos es podarlos. Dale, ¿verdad? Forma. Para que agarren más fuerza. Claro que sí, siempre. Vamos a ver, este premio viene de las circunstancias que han pasado a favor. Yo también siento un poquito que Diosito quita y pone los caminos, ¿verdad? Para los que somos creyentes y todo el tema. Y si no, los otros tomámosle la buena aura de la vida. Pero digamos que dentro de la parte de las cosas que pasaron,
Después de que Haivision nos da esa oportunidad, nos da todo el apoyo, un músculo también de cierta forma económica. El año pasado, All In Tech gana lo que llama el High Tech Star. Ok. 2025, de hecho este año también estamos participando justamente en High Tech Star. Se nos da la oportunidad de ir a China. Ok. Conocemos todas las instalaciones de la fábrica. China, la fábrica del mundo, definitivamente es un monstruo. Y nos generó, nos traímos una idea muy grande, la expectativa apenas de lo que, la pincelada de lo que hacemos aquí y todo lo que podemos implementar en tecnologías en Costa Rica. Claro. Entonces también esa visión que nos traemos el año pasado y sumando al premio del Most Popular Hardware Video, porque de eso no lo esperábamos allá en el High Tech Star, también se presenta un show y empiezan a dar premios y venía a Costa Rica con un premio que ni siquiera la gente acá del core de Panamá, Costa Rica sabía. Entonces, bueno, ahí... Siempre es bueno y siempre es muy positivo. Nos honran, por decirlo de cierta forma. Y adicional, nos dan a All In Tech como los primeros embajadores en ese momento del 2025 para Costa Rica y Panamá de la marca. Qué bueno. Entonces, imagínate las cosas después de pasar, digamos, como dice uno, las aguas bajas, llegar a las aguas mansas, ¿verdad? Y logramos un poquito acomodar, alinearnos muy fuerte con esto y hoy en día seguimos siendo un estandarte. Atrás vienen, sabemos, otros competidores que vienen copiando las ideas y siempre uno viendo a ver qué innova para salir de la caja. Y es parte... Y es natural, vivimos un tiempo donde hay una ingeniería inversa siempre, ¿verdad? Copia al mejor, ¿verdad? Y entonces, pues es normal, ¿verdad? O sea, no es del todo bien, pero... Sí, a veces hay cosas y eso es la naturaleza. Digamos, si ya el agua tibia está inventada, ok, perfecto. Reinventa algunas cosas, perfeccionas, amóldalas a tu empresa, ¿verdad? Hay procesos muy estandarizados. Nosotros, inclusive en la parte de desarrollo de software, lo que le decimos a nuestros clientes, en la parte de nuestros ERPs, ya esto es básico para todas las empresas. No hay que inventar mucho por acá. Lo que yo le digo a todo el mundo es, busque su esencia. Claro. Cree su concepto, crea su marca, tanto personal como corporativa, y dele mucha fortaleza ahora al marketing, ¿verdad? Que también es todo un tema. Es todo ahorita. Y es todo, sí, digamos, esa imagen de decir... Puedes tener el mejor producto, que si se compara con el que mejor se comunica, de nada sirve que sea el mejor producto. Correcto. O sea, hoy por hoy gana por mucho el producto que mejor se comunica, el que está más posicionado, el que tiene mejor visualización, redes sociales, canales de venta. O sea, ese es el que, como decimos, la rompe. Así puedas tener el mejor producto, eso hoy por hoy. El producto en la bodega no hace nada. Antes, ¿verdad? Se decía, tienes que tener el mejor producto y ese se vende solo. ¿Verdad? Hoy no. Hoy es el que más fácil le llegue al consumidor. Y esa parte que lo que sumas es la experiencia que tiene el consumidor con el producto. Correcto. Sea como sea, digamos, en la parte, digamos, en dos mercados. Bueno, nosotros tenemos tres targets muy importantes, sacando un poquito lo que es gobierno. Pero el gobierno se maneja otra mecánica muy distinta. Pero por lo menos lo que es nuestros clientes retail, ese cliente final, que es importante, que fue el que nos enseñó en pandemia, que tenemos que considerarlo. Con el cliente corporativo, ¿verdad? Que tanto los que crecieron y cerraron, los que se fueron perjudicados. Y actualmente, que hace 6 años con la entrada de Haivision, recaptamos una cartera importante, que es el cliente reseller, que es el cliente que compra nuestros productos y los integra. Claro. All In Tech también tiene un músculo importante para ese cliente reseller, que es justamente de esa experiencia que yo tuve. Cuando yo crecí no teníamos con qué empezar. Entonces el cliente reseller que se dedica a integrar producto, nosotros le damos la facilidad de nuestro personal, tanto en la parte técnica, tan es así que no tenemos ni los carros rotulados con nada de la empresa, porque queremos que ese cliente sepa que All In Tech lo apoya y no va a irse a llevar el cliente, ¿verdad? Lo que yo te diga es esa experiencia que pasamos hace 6 años con esa empresa, ¿verdad? Entonces son esos valores que nos van a romper definitivamente en nuestra empresa. Siempre vamos a respetar esa línea que es importante. ¿Por qué? Porque al final, llamémosle karma, llamémosle Diosito, siempre se han puesto los valores. Y además yo pienso de que la confianza y constituirla es cada vez más valioso y más importante, ¿no? O sea, al final de cuentas es la reputación te precede. O sea, donde vayas, primero ya llegó tu reputación, ya se habló de vos, entonces generar esa confianza a través de tener canales bien definidos, del producto bien definido, de la estrategia bien definida, pues hace una diferencia. Correcto.
La empresa, con los modelos de negocio que tenemos montado, cuenta con parte logística, almacenamiento, laboratorios técnicos, ni que es laboratorios técnicos, showroom, un front desk de lo que es la parte de servicio al cliente y todo lo que llega ahí. Y actualmente estamos ya metiendo, como te decía, inteligencia artificial, un poquito con nuestros CRMs, en la parte de desarrollo, haciendo inversión importante, ya mucha gestión que la tome una IA y ya no es Alan el que está ahí en esas decisiones para dónde van las cosas, o la ruta de lo que va llegando de los nuevos leads. Claro. Justamente sumando todo el tema marketing. Entonces hay una captación de carteras nuevas y también lo que yo sí digo mucho, la experiencia para compartir, digamos, esos puntos importantes de oro a los emprendedores. Es más barato mantener un cliente que ir a buscar clientes. Claro, totalmente. Porque al final eso es una cuestión que cuando logras fidelizar a ese cliente y creces con ese cliente, las cosas se van dando poco a poco. Y se cumple el propósito, ¿no? Claro, porque digamos dentro del apoyo, dependiendo de todas las líneas de trabajo que tengan los emprendedores o los empresarios, siempre tenemos una necesidad y yo también, a veces, pese a que estamos muy sometidos a la tecnología, le digo, nunca botemos el valor social. Digamos, ese café que se necesita conversar con los dueños y presentar esa parte, porque a veces correos y WhatsApps pues son muy fáciles. Se pierde, ¿no? Se pierde la conexión humana. La conexión humana, sí. Sí, y los negocios tienen eso totalmente involucrado. Correcto, ese tú a tú que siempre se tiene y se presenta la cara real de la empresa, ¿verdad? Porque yo también le digo a los dueños y a los emprendedores, creo que el mejor vendedor siempre va a ser el dueño de la empresa. Totalmente. Por más que quieras así debería de ser, por lo menos. Por más que quieras delegar. Por más que quieras. Por más sistemas que montes, cuando... Todo buen empresario es vendedor, pero no todo vendedor es empresario. Correcto. Dice el adagio. Eso es un adagio importante. Y algo que yo también le digo a la gente, inclusive parte de los hobbies que nosotros tenemos, o yo tengo personalmente, me gusta ser muy competitivo con las cosas, ¿verdad? Entonces, en esa parte competitiva, uno siempre asume frases o cosas que son emotivas y siempre les voy a compartir un consejo de oro. Seas quien seas, donde estés, todas las circunstancias, siempre estés con Dios y Él te va a dar ese camino que te va a brindar. Claro. Una frase muy típica de Ayrton Senna, que es una cuestión que nosotros compartimos. Qué bueno. De esa parte que somos competitivos, digamos, siempre yo me crié mucho tiempo con mi papá en el mundo del motor. Entonces siempre me quedó esa idea de que la competencia es ser siempre el uno en todas las cosas. Y parte de ese juego ha sido esa necesidad. De hecho, a la fecha nunca, digamos, trabajé para una empresa. No digo que trabajar para una empresa sea malo, eso sí también es importante, pero siempre estuvimos a la vanguardia de lo que es Olintec hoy en día y siempre los invito a todos y los que tengan el gusto siempre, y personalmente alguno quiere contar alguna experiencia o sumarse a este tipo de podcast. Claro. Y ese tipo de cosas de marketing son importantes para todos y por supuesto siempre agradecerles las invitaciones y compartir y seguir creciendo adelante en Costa Rica, que es difícil, pero complicado. Lo interesante, Alan, en tu caso es que vienes de una parte muy técnica, de una parte de tecnología, que puede ser poco lleno de habilidades blandas, de ventas. Quizás son como dos mundos, ¿verdad? A veces no se emparejan tanto. Sin embargo, creo que has hecho el recorrido del empresario, le llamo yo, que es ese proceso de formación, que la calle a uno lo va moldeando, que las relaciones con los clientes, que negociaciones, que ventas, que negociaciones con proveedores, que lo van formando a uno en el desarrollo de negocios y sacan ese, que puede ser el mejor en tecnología, el mejor en informática. Así como pasa con los restauranteros o pasa con los marqueteros o con abogados, que son lo mejor en su área técnica, pero no necesariamente son empresarios. Y creo que hoy hemos hablado de temas totalmente empresariales aplicados a la parte de tecnología, que es en lo que se resume Alintec. Correcto. Buenísimo, Alan. Qué bueno que pudimos conversar. Se nos fue rapidísimo. Sí. Pero creo que quedaron muy claros esos mensajes. ¿Dónde podemos encontrar a Alintec? Alintec se encuentra en todo el país, pero nuestras instalaciones principales están en Ciudad Colón. Ahí tenemos todo el core del front desk para que puedan visitarnos siempre. Tenemos un horario muy abierto y algo muy importante en la parte corporativa, siempre estamos 24/7. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Alan. Hemos llegado al final. De verdad que estamos muy contentos con este otro episodio y ya saben, si preguntan ¿dónde lo escuchaste? Fue en Pyme Talks.